viaje al través de los sentidos de los sabores, los colores, los sonidos y los olores que nos acompañen desde que nacemos, pero también un homenaje al acto de escribir, porque a partir de esas experiencias sensitivas construyense infinidad de historias. Así nace el relato titulado Lentelles verdes na parede, de la escritora Aida Falcón, y publicada por la editorial Pintar Pintar, del que falamos Peruvieu con esta narradora. Aida, preséntanos un poco este Lentelles verdes na parede. Bueno, Lentelles verdes en la parede es la historia de los olores, los sabores, los paisajes que más me han gustado a mí a lo largo de mi vida y que, bueno, y que guarda los grandes secretos y los grandes recuerdos de mi familia y de mi vida, sobre todo en Cuba. Pero también es un homenaje al acto de escribir, porque cuando escribimos tenemos que recurrir a todos los sentidos para crear precisamente historias. Son precisamente los sentidos a lo mejor lo que más nos dan la memoria a largo plazo, de donde tiramos y donde buscamos las raíces. Tú precisamente que vives aquí y ese fuera, ya lo que más te agarres, eso prestábate contarlo. Sí, me gustaba contarlo, pero la gente me dice desde la nostalgia, sí, pero desde una nostalgia tranquila, una nostalgia tranquila y serena, desde el disfrute más absoluto. Hay una historia que tiene que ver un poco con un matriarcado, ¿no? Una herencia de una tatarabuela que empieza una tradición y que sigue en el resto de las mujeres, ¿no? Sí, bueno, eso es una constante en todo lo que yo escribo. Yo constantemente estoy homenajeando a las mujeres de mi familia. Yo me crié con mi madre, con mi abuela, con mi madrina, con mis tías abuelas, todas mujeres y sobre todo todas muy conversadoras y muy contadoras de historias y muy inventoras y muy fantasiosas. Y entonces todo ese material lo aprovecho y lo coloco en las historias. ¿Tiene algo de surrealista la historia? ¿Tiene que ver con algo que te contaran también ellos? Sí. Por ejemplo, lo de los sonidos y lo de los olores, mi madrina siempre me decía que cuando ella era pequeña, siempre que abría los armarios de su casa, y además yo me lo creía, había un olor distinto. Claro, es imposible que yo me la creí, yo no sé, yo creo que hasta que tenía 10 o 11 años. Y es verdad, y por eso lo enlazo y lo describo en esta historia, es verdad que yo cuando iba a su casa, los armarios de ella olían de una manera especial, lo único que era siempre el mismo olor y a mí me encantaba, yo me deleitaba oliendo las sábanas recién almidonadas y recién planchadas de mi madrina. Y luego tengo otros recuerdos de olores, por ejemplo en casa de mi abuela el café recién hecho, en mi casa el olor de las plantas en el balcón, son olores que siempre me acompañan, por eso digo como una nostalgia tranquila y que siempre disfruto de ella y siempre están ahí. A la hora de escribir yo conjugo todas esas cosas. Son olores además que de alguna manera son irrepetibles, por mucho que pues fales del café, ¿no? Por mucho que tú puedas hacer café aquí y en este tiempo ya no hay exactamente el mismo olor. No. Y además en mi casa que se hacía café a todas horas y que era un café muy aromático, que yo ese olor no lo encuentro aquí, aunque yo no tome café. Yo disfruto solo del olor, no de beberlo. Sí, son olores para mí muy especiales y solo, claro, a través de la imaginación solo puedo recurrir a ellos, no los tengo aquí sencillamente, es así. Hay olores, recuerdos positivos, pero también puede haberlos negativos, ¿no? Cosas que se abandonen y que te traen pues, mala memoria, digamos. Sí. Por ejemplo, hay un olor que lo pongo ahí, el olor de las alcantarillas. Cualquiera que haya visitado La Habana, saben que es una ciudad hermosa, pero también una ciudad muy decadente. Y cuando yo era pequeña había muchas alcantarillas con el agua desbordándose y ese olor putrefacto a mí es que vamos, acababa conmigo, me viraba al revés y es un olor que tengo grabadísimo y cada vez que lo siento, porque lo puedes sentir en cualquier ciudad, me destroza y es un olor que rechazo. Plenamente. Me pasó cuando fui a Oporto. A mí Oporto es una ciudad que me fascina porque yo digo, hasta la porquería me recuerda a Cuba. Es tan fascinante que hasta la porquería es igual que mi Habana. Sí. Y esos recuerdos negativos, es necesario a veces pues, ponerlos en algún lugar con tendencia a olvidarlo, un lugar secreto, más prohibido, y no recurrir tanto a ellos. No recurro tanto a ellos, pero tampoco yo creo que haya que ponerlos en un lugar prohibido. La vida está compuesta de eso, de cosas buenas y de cosas malas. Las escribes para soltarlas, las dejas ahí y parece que te libras de ellas. Pero no hace falta olvidarlas porque, bueno, al fin y al cabo son experiencias y están ahí.
¿Resultó difícil escribir un libro infantil o precisamente esas fantasías y surrealismo venía muy bien para un relato que, bueno, perfectamente pueden llegar los adultos y resulta interesante, pero que, bueno, van a llegar nenos? No me resultó difícil. Yo cuando escribo no tengo un lector ideal. Puede ser que esté pensando en un niño pequeño. Lo que no pienso es en la franja de edad. Y los niños también sufren, al fin y al cabo, ¿eh? Desde su edad pequeñita, desde su infancia, con las experiencias cortiquitas que tienen, pero también sufren. Yo no soy partidaria, no me recreo en las cosas desagradables, pero no necesito tampoco esconderlas demasiado porque sea un niño pequeño. Ellos siéntenlo también en su porque manera. Claro, lo sienten. Yo siempre pongo el ejemplo de que en mi casa siempre hubo muchos libros para adultos y para pequeños, y no tenían un espacio los niños, los libros de los niños, ni un espacio los libros de los adultos, estaban todos entremezclados. Yo de repente cogí a Agatha Christie con 10 años, y claro, me moría de miedo. Yo con 11 años me leí Los 10 negritos, que no entendía la mitad del libro, y tenía un miedo que no te lo puedes imaginar. Pero al lado de los libros de Agatha Christie estaba Julio Verne, estaba Alicia en el País de las Maravillas, y estaban todos mezclados. O de repente cogí un periódico, mi abuela solía guardar muchos periódicos, tenía periódicos de los años 40, de los años 50, y de repente me encontraba yo leyendo el apartado de sucesos. Y nunca nadie me dijo que no lo podía leer, estaba ahí y agarrabas lo que... Importante también la autoformación, ¿no? Seleccionando, discriminando. Sí, a pesar de que, por ejemplo, mi abuela llegaba a todos los cumpleaños, a mí eso es otro recuerdo que tengo de olor y de sabor y de textura. Mi abuela llegaba a casa los días de mi cumpleaños, me traía una caja llena de libros y una tarta de nata y fresa. Siempre se les regala. Claro, libros de literatura infantil, pero tampoco ese cuidado que tenemos ahora de marcar las edades de las historias que pueden leer los niños. No, eso nunca lo... Para eso tuve bastante libertad.